Lo que estoy a punto de contar no es una de esas historias de película donde todo se resuelve en 2 horas, ni un cuento con moraleja. Es algo que realmente sucedió y que todavía, varios años después, me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. No fui el protagonista, pero fui tan cercano a los involucrados que sé cada detalle, cada silencio incómodo, cada pensamiento no dicho que flotaba en el aire. Sé que muchos de ustedes han sentido ese vértigo cuando la vida les pega de frente y, aunque crees que tienes todo bajo control, te das cuenta de que todavía hay puertas que no te atreviste a abrir. Y a veces, de la nada, alguien las abre por ti. Todo empezó un martes cualquiera, más bien gris y como esos días que parecen no prometer nada. Julián estaba en su departamento de Monterrey revisando correos cuando su teléfono sonó con un número extraño. Al principio ni lo atendió. Estaba esperando una llamada relacionada con una venta que no llegaba nunca, así que lo dejó sonar. Pero volvió a sonar acompañado de un mensaje de voz, algo que hoy casi nadie hace. Lo curioso de ese mensaje es que la voz no tenía la seguridad de un adulto, sino ese tono entrecortado y tembloroso de un niño. Una voz diciendo: «Mamá no se levanta, tienes que venir». Julián casi dejó el teléfono caer, tragó saliva y hasta dudó de que no fuera una broma. Pero el mensaje le picó como una alarma. Había algo en la forma en que la niña, Sofía, decía su nombre, algo que no podía ignorar. Julián nunca había oído hablar de esa Sofía, pero el apellido que mencionó, Valverde, y el nombre de Lucía, su ex de hacía más de 6 años, a la que simplemente dejó de ver, le dieron de inmediato un golpe en el estómago. Las piezas no encajaban. Se quedó quieto, sentía rabia, miedo, y no entendía cómo una niña podía saber de él. Al buscar el número, Julián supo que la llamada venía de San Andrés, un lugar que había evitado hasta en sus recuerdos. La negación fue lo primero que sintió. Era más fácil no creer, pensar que era un error, que tal vez la niña se equivocó, pero el peso de la culpa empezó a arrastrarlo desde la panza. Lo siguiente que hizo fue llamar a emergencias de San Andrés con el corazón acelerado, explicando la situación y rogando que alguien fuera al departamento de Lucía lo antes posible. No le dieron muchos detalles, solo la promesa de que una ambulancia ya iba en camino. La ansiedad lo hizo casi correr a su carro esa misma tarde, manejando casi 4 horas sin pensar. Durante ese trayecto, se ahogó en pensamientos de qué pasaría si, repasando lo único que sabía de Lucía. La dejó porque creía que su carrera y sus planes no incluían formar una familia. Nunca hubo una pelea grande, solo muchos silencios y la costumbre de evitar problemas, hasta que un día él simplemente no volvió. Y ahora, una niña, posiblemente suya, lo llamaba para pedir ayuda. Al llegar a San Andrés, lo primero que sintió fue el olor de humedad y el frío pegajoso en el aire. El edificio donde vivían Lucía y Sofía tenía la pintura descascarada, esas escaleras estrechas donde uno tiene que decidir si sube de lado o de frente. Cuando tocó el timbre, abrió una vecina con bata y cara de preocupación que, sin decir mucho, apenas señaló al fondo del pasillo. Allí estaba Sofía, una niña pequeña, despeinada y con los ojos hinchados. Tenía esa mirada que te atraviesa y al mismo tiempo esconde algo, como si no supiera si debía confiar en él o no. Julián no supo cómo moverse ni qué decir. Lucía estaba sentada en el sofá de la sala, visiblemente débil. Había una bolsa de suero pinchada en el antebrazo, un paramédico acomodando las cosas y preguntando sobre parientes cercanos. Julián no recordaba la última vez que un silencio lo incomodara tanto. Se acercó y ella, sin decir palabra, le apuntó con la mirada a Sofía. Esa sola acción le perforó el pecho. No hubo lágrimas ni gritos, solo una pregunta muda en los ojos de Lucía. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?».
Las horas siguientes se sintieron eternas. Julián se quedó allí, torpemente sentado en una silla plástica, escuchando el zumbido del refrigerador y el golpeteo lejano de la lluvia. Sofía no se soltaba de una libreta y unos lápices mordidos, mirándolo de reojo, como si intentara reconocer algo en sus gestos. Nadie le explicó de inmediato qué le pasaba a Lucía, solo que estaba exhausta, y el médico pidió absoluta calma, reposo y ayuda. Julián sintió de golpe el peso de la responsabilidad, y la culpa lo revolcaba. Pensó en lo mucho que había ignorado, en los años que dejó escapar por miedo, y de pronto la idea de que esa niña fuera suya no le resultó tan lejana. Todo el tiempo Sofía estuvo cerca, pero la distancia era enorme. Había frío en el ambiente, pero no era por el clima. Lucía, aún débil pero firme, le dijo después de varias horas, casi susurrando, que sí, que había intentado contactarlo. Julián nunca encontró rastro de esos mensajes ni llamadas, y tampoco quiso preguntar mucho más, por puro miedo a aceptar su responsabilidad. Entre los dos hubo un silencio brutal, cargado de reproche y agotamiento. Lucía había sacado adelante a Sofía sin ayuda, trabajando en casa, cosiendo encargos que le pagaban poco y tarde. Sofía estaba acostumbrada a pasar las tardes sola, entreteniéndose con dibujos y libros viejos que una vecina amable le prestaba. Julián se dio cuenta de cuán poco sabía de sus vidas. Lucía no le pidió nada, pero tampoco se mostró agradecida. Fue tan claro para él que aquí no había tierra fácil de pisar. Si quería hacer las cosas bien, tendría que empezar de cero, con los pies en el suelo y las manos vacías. La noche llegó rápido. Julián insistió en quedarse para ayudar, argumentando que al menos él podía comprar algo de cenar y echar una mano si la niña se despertaba. Lucía accedió con la condición de que, si iba a quedarse, debía saber que no tenía derecho a tomar las riendas de nada. Sofía se quedó dormida sobre el sofá, abrazada a su libreta, con un dibujo de 3 personas de la mano. Julián se le quedó mirando, pensando en todo lo que no vivió, en el tiempo perdido y en el miedo que le daba empezar algo para lo que no sentía tener talento. Esa noche no durmió. Estaba sentado en la punta de la cama improvisada, escuchando la calma tensa del departamento, repasando ideas de cómo arreglar ese desastre, sabiendo que pedir perdón no iba a alcanzar. Julián era un tipo de ciudad, acostumbrado a controlar todo, pero allí nada dependía de él. Había llegado el momento de callar y escuchar. Esa noche se prometió no soltar la toalla. El día empezó con los primeros ruidos del edificio, el portazo del vecino, la madre regañando a su hijo para que se apure a la escuela. Julián preparó café, que le quedó fatal, y decidió hacer el desayuno. Descubrió lo mínimo en la despensa: arroz, huevos y pan duro. Con eso hizo unas tostadas torpes, pero Sofía, sentada en la mesa con expresión curiosa, aceptó desayunar sin mucho comentario. Julián sentía cada minuto como una prueba de paciencia. Lucía apenas comió, pero la observó con una mezcla de desconfianza y resignación. No tardaron en llegar los mensajes de la patrona para Lucía. Le preguntaba por los encargos, los pagos atrasados. Julián se ofreció sin mucha ceremonia a apoyarlas económicamente. Lucía no respondió, solo le lanzó una mirada que significaba «ya veremos». Nadie olvida 6 años como si nada. A media mañana, Julián intentó acercarse a Sofía, quien jugaba con unos muñecos improvisados de cartón. En vez de invadir su espacio, decidió sentarse en el suelo y dibujar. La niña, poco a poco, se le fue acercando, miraba sus garabatos y de vez en cuando le pasaba un lápiz. No hubo grandes palabras ni ningún momento dramático, solo una tímida complicidad que fue creciendo en silencio. Lucía los miraba de reojo mientras remendaba una blusa, con los ojos cansados, pero un leve rastro de alivio.
Esa fue la primera vez que Julián sintió de verdad que podía formar parte de ese lugar, no porque lo mereciera, sino porque era lo mínimo que debía intentar. Esa mañana, entre fichas de dominó y crayones, comenzó a formarse el recuerdo de una nueva historia. Por la tarde, Lucía recibió la visita rápida de la vecina que la ayudaba a cuidar a Sofía. Hablaron bajo, con tono serio, y Julián supo que estaban discutiendo las cuentas y los problemas con la renta. Julián pidió permiso para hablar con la administradora. Sabía que tenía que aportar, pero no quería invadir más de la cuenta. Lucía, tras pensarlo, mucho, aceptó. Fue la primera vez que le permitió hacerse cargo de algo. Ese pequeño acto, tan simple, significó mucho. Julián pagó el adeudo del alquiler y compró lo necesario para la semana, sin hacer un espectáculo de buena fe, solo como quien trata de saldar una deuda que lleva años creciendo. Sofía, al ver que había pan dulce y frutas frescas, se le acercó con una sonrisa espontánea, y eso, lejos de darle tranquilidad, lo desarmó por completo. Se dio cuenta de que la niña aprendió muy pronto a agradecer las cosas pequeñas, no porque quisiera, sino porque la necesidad la obligó. La noche llegó nuevamente, y aunque había algo de calma en el aire, se notaba el cansancio acumulado. Julián, sentado junto a Lucía mientras Sofía se bañaba, le preguntó directa y sencillamente si podía quedarse un par de días más, solo para acompañarlas y ayudar. Lucía dudó, se le notaba en la mandíbula tensa, pero asintió. Esa respuesta, simple y sin adornos, fue el primer verdadero paso. No hubo acuerdo escrito ni promesas eternas, solo una rendija por donde entraba la posibilidad de algo diferente. Julián no durmió bien esa noche. Pensó en el futuro y en qué manera podía realmente empezar a cambiar algo más allá del dinero. Sabía que la confianza cuesta mucho en ganarse, sobre todo cuando uno mismo la rompió. Al tercer día, la rutina comenzó a formarse lentamente. Julián llevó a Sofía al jardín de niños, la tomó de la mano al cruzar la calle, y mientras ella conversaba sobre colores y letras, él la escuchaba como si fuera la primera vez. Le sorprendió darse cuenta de que era fácil reírse con ella, que responder preguntas tontas como ¿por qué las nubes no se caen? De alguna manera le devolvían una suavidad que tenía perdida. Lucía aprovechó esas horas para dormir y avanzar en los trabajos pendientes. Esa mañana, mientras esperaba a Sofía en la banca del parque, Julián hizo cuentas de su vida. Cuánto tiempo le robó al miedo, cuántos años de felicidad desechó por no atreverse a enfrentar sus errores. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía estaba a tiempo. Esa tarde, Julián y Lucía se sentaron una vez más en la sala. Él, en voz baja, mencionó la posibilidad de mudarse a Monterrey, donde podría facilitarles mejores oportunidades y cuidarlas mientras Lucía se recuperaba. No fue un plan nacido del impulso ni del egoísmo. Él, ahora, veía claro cuánto necesitaban estabilidad y cuán difícil era conseguir eso en San Andrés. Lucía, aunque la idea le generaba temor, pensó en la salud y el futuro de Sofía. No hubo promesas, solo un tal vez, pero ese tal vez fue el cimiento para el paso siguiente. Julián sabía que, si quería realmente reconstruir algo con ellas, no podía forzar nada. Tenía que acompañar, no liderar. La mudanza sucedió más rápido de lo esperado. Pocos días después, los tres ya estaban en Monterrey, instalándose en un departamento pequeño, pero limpio y luminoso. Julián se encargó de todo lo logístico, papeles, escuela, médicos. Lucía, aún con la desconfianza a flor de piel, poco a poco fue soltando las riendas. Aprendió a apoyarse en Julián, sin sentirse menos ni ceder lo que ella era. Sofía, aunque al principio extrañaba San Andrés, pronto se acostumbró a la escuela nueva y a tener a Julián esperándola al salir. La relación entre ellos creció a base de pequeños gestos. Ayudarle a hacer la tarea, enseñar a andar en bici,
preparar juntos la cena. Julián se convirtió en ese adulto que no solo estaba, sino que se notaba. Ninguno de los tres olvidó el pasado, pero la rutina diaria traía la idea de futuro. No todo fue sencillo. Lucía y Julián chocaron muchas veces, sobre todo los primeros meses. Ella necesitaba autonomía, temía perderse en una relación desigual, y Julián luchaba contra el impulso de controlar todo y de cargar con la culpa. Sofía fue, muchas veces, el puente. Julián aprendió a pedir consejo y a callar cuando era necesario. Lucía empezó a soñar en pequeño, a abrir un taller de costura para otras mujeres del barrio, enseñar a quienes, como ella, solo sabían salir adelante a golpe de esfuerzo. Esa ilusión nueva le dio una fuerza distinta, la confianza de saber que podía crecer, no solo sobrevivir. Con el tiempo, la casa comenzó a llenarse de alegría. Los desayunos eran caos y risas. Sofía cantaba mientras hacía la tarea, y hasta Julián empezó a dejar de lado el teléfono durante las comidas. La confianza entre Lucía y Julián se fue tejiendo despacio, con hilos ocultos de respeto y aprendizaje. La Sina, familia que nunca existió antes, empezó a brotar de la convivencia, de la costumbre de apoyarse y no soltarse ante el primer tropiezo. La rutina dejó de pesar. Cada día, cada pequeño avance, sumaba a algo más grande. Pasó exactamente un año desde aquel primer encuentro en San Andrés, y lo que sucedió después todavía me deja pensando. Una tarde cualquiera, mientras Sofía jugaba en el parque y Lucía tomaba fotos de sus costuras para armar un catálogo en línea, Julián simplemente se quedó mirando. Aquel momento no hubo revelaciones ni música de fondo, solo la certeza de que las segundas oportunidades, cuando se toman en serio, pueden cambiarlo todo. No hubo palabras sabias ni una emoción exagerada, solo la sensación profunda de pertenecer y de estar, por fin, en el sitio correcto. Cuando alguien me pregunta por la historia de esta familia, solo puedo decir que empezó en el momento menos esperado y que, honestamente, todavía no entiendo cómo todo cambió tan de golpe. Quizá nunca lo sabré. Simplemente sucedió, como las cosas importantes de la vida, sin explicación, pero con la fuerza suficiente para quedarse. En la casa nueva de Monterrey, el primer invierno llegó sin avisar. El frío metía las manos en las rendijas del departamento, y aunque la ciudad era más grande, Lucía sentía que el mundo se había vuelto más pequeño, reducido a esas paredes donde todavía olía a pintura reciente. Julián, preocupado porque Sofía tose en las noches, llega con un calentador y mantas nuevas. «No hace falta que compres tantas cosas», le dice Lucía de espaldas, doblando la ropa que acaban de lavar juntos. Pero Julián se detiene, la observa de reojo y le responde suave: «Tampoco hace falta que pases frío». Sofía interrumpe la conversación, trayendo consigo un cuaderno lleno de dibujos. Le pide a Julián que le ayude a recortar figuras para la escuela. Los tres se sientan en el piso, rodeados de tijeras, papeles y risas que se escapan sin pedir permiso, como si el tiempo los arrullara. Esa noche, Sofía duerme entre sus padres y por primera vez Lucía descansa sin sobresaltos. La ciudad afuera bulle, pero en ese departamento solo existe el silencio tranquilo de quienes, aunque aún no lo sepan, han empezado a sanar. Las semanas avanzan despacio y Lucía se lanza con timidez a organizar su taller de costura. Con la ayuda de la vecina del piso de arriba, cuelga un cartel hecho a mano en la fachada del edificio. Llama a otras mujeres del barrio. Algunas llegan con remiendos, otras solo a conversar. Julián es testigo discreto de la transformación. La sala se llena de telas, hilos de colores y mujeres que se pasan trucos mientras el café burbujea en una vieja cafetera. El taller se hace hogar antes que negocio.
Y Sofía aprovecha para jugar entre los retazos, imaginando vestidos para muñecas invisibles. Cuando Lucía entrega su primer encargo grande, la emoción le quiebra la voz y Julián la abraza, breve pero sincero, sintiéndose por fin útil más allá del dinero. En la mirada de Lucía se filtra algo nuevo, algo parecido a la paz. Julián lucha día tras día con su propia ansiedad y con el temor sordo de no estar haciendo las cosas bien. En la oficina sus compañeros bromean sobre sus ausencias repentinas y las llamadas interminables. Él sonríe, pero por dentro se obliga a no perder el equilibrio entre trabajo y familia. Decide establecer horarios, deja el teléfono a un lado cuando cena en casa, acompaña a Sofía al parque los sábados, escucha a Lucía cuando le habla de una tela especial o de un cliente difícil. La relación entre los tres se fortalece a golpes de rutina, pero también de paciencia. Una tarde, Julián se equivocó con una prenda en la lavadora y terminó encogiendo la blusa favorita de Lucía. Temía su reacción, pero ella solo soltó una carcajada inesperada. Por un instante, la pesadez se evaporó y Julián entendió que a veces los errores son los cimientos de las reconciliaciones verdaderas. Un domingo soleado, Sofía invita a sus nuevos amigos de la escuela a la casa. Lucía duda, no quiere que vean el caos de telas y bocetos, pero accede por la insistencia de la niña. La sala se transforma en fortaleza de cojines y manta. El comedor en taller improvisado donde los niños crean disfraces con retazos. Julián toma fotos de la escena, contento al ver a su hija integrarse y disfrutar sin reservas. Al despedirse, una de las madres le comenta a Lucía lo útil que sería un taller para niños los fines de semana. Lucía lo piensa y, aunque duda, siente un cosquilleo de ilusión. Esa noche, Sofía duerme temprano y Julián, sentado junto a Lucía, le dice que confía en ella, que la casa es ahora también su espacio y puede llenarla de sueños sin miedo. Se quedan en silencio y, aunque ninguno lo admite, ambos sienten que la confianza finalmente ha comenzado a echar raíces. Los meses pasan y Monterrey se viste de primavera. Un día, Sofía llega a casa con un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. En la parte de abajo, la niña ha escrito con letras torcidas, «Mi familia». Julián guarda la hoja en su portafolio, un amuleto contra las dudas. Esa noche, Lucía le pide a Julián ayuda para crear el perfil en redes sociales de su taller. Se sientan uno junto al otro frente a la computadora. Ella nerviosa por la exposición, él paciente explicándole cada paso. Ríen, corrigen errores y se burlan de las poses que Julián le sugiere para la foto de presentación. Sofía, medio dormida, aparece en pijama y les dice apenas en susurro, «Me gusta que estén juntos». Ni Lucía ni Julián responden, solo se miran, conscientes de que el miedo al fracaso aún los ronda, pero esta vez deciden no dejarse vencer por él. El taller despega a paso lento. Las mujeres del barrio se pasan la voz y pronto llegan encargos más grandes, arreglos que Lucía no puede manejar sola. Julián sugiere, sin presionar, que contrate a la vecina como ayudante. Lucía acepta y poco a poco ve cómo su proyecto toma forma de comunidad. Un sitio de encuentro donde las dudas y los miedos caben junto al hilo y las agujas. Por primera vez, puede ahorrar. Una tarde, Julián y Lucía discuten. Él quiere celebrar el éxito con una cena especial, pero Lucía teme gastar el dinero. Acuerdan en comprar un pastel pequeño y compartirlo con Sofía y la vecina. Durante la velada, Sofía les hace prometer que siempre celebrarán los pequeños logros. Julián guarda silencio antes de aceptar, sabiendo que esas promesas simples son las que sostendrán el futuro. Un día cualquiera, Lucía recibe noticias de su madre, con quien lleva años sin hablar. Al principio, no sabe cómo contárselo a Julián. Durante varias noches, duerme inquieta, recordando heridas viejas y despedidas nunca explicadas.
Finalmente, una mañana le cuenta a Julián sobre su madre, sobre el dolor y el enojo que la distancia les generó. Julián la escucha con respeto y le propone que, si lo desea, la visiten juntos. Lucía duda, pero después de meditarlo, decide llamar a su madre. La conversación es tensa, llena de silencios y palabras medidas. Aún así, acuerdan verse en un café del centro. El reencuentro es incómodo, pero también liberador. Lucía comprende que las segundas oportunidades no solo son para la pareja, sino que alcanzan a otras heridas del pasado. Cuando regresa a casa, la espera un abrazo cálido de Sofía y una taza de té de Julián. Sofía, mientras tanto, se adapta a la escuela y conquista pequeños lugares. La maestra la elige para representar al grupo en una exposición. La niña recita un poema y, aunque no lo dice, observa desde el escenario a sus dos padres en la audiencia, aplaudiendo y sonriendo con orgullo. Esa noche, la familia cena juntos para celebrar el logro. Julián le pregunta a Sofía qué quiere ser de grande. La niña responde sin dudar: quiero ser fuerte como mamá. Lucía y Julián se miran enternecidos. Nunca pensaron que la fuerza, tan esquiva durante años, pudiera heredarse y convertirse en el mayor legado. En la cotidianidad, Julián descubre que aún le cuesta expresar sus sentimientos. Decide regalarle a Lucía una carta donde le cuenta sus miedos, sus deseos de ser mejor padre y compañero, y le agradece no haber cerrado definitivamente la puerta. Lucía lee la carta después de cenar, en silencio con los ojos húmedos. Esa noche se sientan juntos en el sofá. Lucía apoya la cabeza en el hombro de Julián y se quedan mirando las luces distantes de la ciudad. No hay promesas eternas, pero sí una certeza. Mientras sigan en movimiento, mientras se den espacio para equivocarse y corregirse, la familia sobrevivirá. La vida poco a poco adquiere una estabilidad que nunca imaginaron. Sofía aprende a andar en bicicleta. Julián le enseña a sumar y restar. Lucía cose una cortina nueva para la sala. A veces pelean, a veces callan, pero siempre encuentran la forma de volver a sentarse juntos en la mesa. En una tarde lluviosa, todos ayudan a Sofía a construir un castillo de almohadas. Terminan exhaustos, cubiertos de risas y abrazos. El departamento pequeño empieza a lucir marcas propias, dibujos en la nevera, plantas en las ventanas, tazas de colores. La casa, finalmente, huele a hogar. Un año después de aquella llamada que lo cambió todo, Julián mira a Lucía y Sofía dormidas en el sillón tras una noche de películas. Toma una foto mental del momento, convencido de que la felicidad no es un destino, sino una colección de instantes imperfectos y compartidos. Se levanta, apaga la luz y antes de dormirse, agradece silenciosamente la posibilidad de haber abierto esa puerta. Y así, mientras la ciudad duerme, la familia construye sus propios milagros, uno pequeño a la vez. Ese invierno en Monterrey, los días parecían más cortos y las noches más largas, con ese frío que calaba hasta los huesos y que hacía que todos buscaran el calor del otro, aunque cada uno a su modo. Un viernes por la tarde, cuando Julián llegó a casa con las manos entumecidas y los hombros tensos por el trabajo, encontró a Sofía, sentada en el suelo, armando una especie de maqueta de papel. Lucía la observaba desde la mesa, preocupada porque la escuela le había enviado una nota. Querían que algún familiar colaborara en la próxima feria de ciencias. Julián, que jamás se había apuntado a nada parecido, se ofreció sin pensar 2 veces. Lucía sonrió por primera vez en días, algo sutil, y la tensión pareció disolverse en el aire mientras Sofía brincaba contenta. Pasaron toda la semana intentando que el volcán de bicarbonato funcionara. Los errores causaron risas y, al final, aunque el proyecto no ganó ningún premio, fue la primera vez que Julián y Sofía se sintieron equipo.
y Lucía los observó con el corazón aliviado, sabiendo que esos pasos pequeños valían más que cualquier trofeo. El taller de costura floreció. Un sábado llegó Marta, una joven madre soltera que buscaba aprender algo nuevo para ayudar en casa. Lucía la aceptó como aprendiz, aunque ambos dudaban si eso funcionaría. Pero Marta, aplicada, le contagió entusiasmo. Pronto, otras mujeres llegaron con historias de lucha parecidas. Cada día, el taller terminaba convertido en un remolino de risas, desahogos y complicidad. Julián, al regresar por las tardes, encontraba la sala llena de vida y se encargaba de preparar café para todas. Un miércoles, al quedarse sin azúcar, tuvo que improvisar chocolate caliente y el resultado fue tan desastroso que todas se rieron hasta llorar. Sofía, entusiasmada, diseñó un logotipo para el taller y le pidió a Julián que lo imprimiera y lo pegara en la puerta. Lucía, por primera vez, estuvo orgullosa de permitir que el caos habitara su casa, porque ese caos era fruto de sueños compartidos. Sin embargo, no todo era felicidad. Un lunes, Lucía recibió la noticia de que uno de sus encargos no sería pagado porque la clienta alegó que el trabajo no estaba bien hecho. Lucía, furiosa y desanimada, pensó incluso en cerrar el taller. Esa noche, Julián la encontró llorando en silencio. No dijo nada, solo le acercó una taza de té y dejó que descargara el peso de la decepción. Luego, tomando aire, le propuso publicar las fotos de sus mejores trabajos en redes sociales. Lucía dudó al exponer su esfuerzo, pero se dejó persuadir. Al día siguiente, Julián y Sofía ayudaron con las fotos y en pocos días las redes empezaron a traer nuevos clientes. Lucía aprendió que los fracasos no eran señales de rendirse, sino peldaños hacia la autonomía verdadera. En la escuela, Sofía tuvo sus propios retos. Empezó a tartamudear cuando le tocaba leer en voz alta. Avergonzada, dejó de querer participar. Lucía y Julián hablaron con la maestra, quien recomendó paciencia y ánimo. En casa, las noches se volvieron sesiones de cuentos y lecturas improvisadas. Julián representaba personajes ridículos, Lucía inventaba finales alternativos y Sofía reía, poco a poco perdiendo el miedo a equivocarse. Un día, durante la reunión de padres, Sofía leyó todo un poema, despacio pero sin temblar. Nadie aplaudió más fuerte que Julián y Lucía, y esa noche celebraron con palomitas y una película, porque entendieron que la valentía también se construye en la cocina y en la sala cada noche. La relación entre Lucía y Julián seguía siendo un complicado tejido de confianza y dudas. Un miércoles discutieron por primera vez fuerte desde que estaban en Monterrey. El motivo fue una tontería. Julián olvidó pasar por Sofía al taller de tareas y Lucía, cansada, descargó la exasperación acumulada. Hubo gritos, lágrimas y portazos. Pero, en lugar de dejar que el silencio se extendiera como antes, esa noche se sentaron juntos, cada uno con una taza, y hablaron hasta la madrugada. Lucía confesó que tenía miedo de ceder demasiado, de perderse a sí misma en la idea de familia. Julián admitió que muchas veces actuaba desde la culpa y no desde el amor. Por primera vez enfrentaron sus fantasmas sin huir y, aunque no resolvieron todo, aprendieron que podían pelear y seguir el uno junto al otro. Un domingo cualquiera, llegó una carta inesperada de un tío de Julián. Invitaba a la familia a una comida en un rancho a las afueras de la ciudad. Julián no sabía cómo recibir la invitación. Hacía años que no veía a su familia, y cada encuentro venía con preguntas incómodas y silencios pesados. Lucía dudaba, pero aceptó por Sofía, que se entusiasmó con la idea de ver animales. El domingo fue extraño. Lucía sentía las miradas inquisitivas de la familia de Julián, escuchaba comentarios sutiles sobre el pasado, pero también
Recibió sonrisas sinceras, sobre todo cuando Sofía, en medio de todos, les presentó feliz a su mamá y su papá como su familia. Julián defendió su pequeña historia con dignidad y descubrió que no necesitaba la aprobación de todos, solo el respeto y el cariño de las personas a quienes no pensaba volver a abandonar. Los cambios seguían llegando despacio. Lucía y Marta, juntas, organizaron el primer bazar del barrio. Prepararon un modesto puesto frente al edificio, con ropa, cojines y manteles coloridos. Sofía ayudó haciendo dibujos como decoración y Julián se encargó de armar las mesas. El domingo del bazar llegaron muchas vecinas, curiosos y hasta una señora que tenía una tienda pequeña y pidió trabajos para vender. Lucía no pudo evitar quebrarse por la emoción al ver que podía ganarse la vida con sus manos y al saberse capaz de inspirar a otras. Esa noche el departamento fue fiesta. Hasta Julián, que solía evitar las multitudes, bailó con Sofía en medio de los cajones de tela, celebrando que las alegrías pueden ser tan sencillas como una tarde de trabajo y comunidad. Pero la vida nunca es solo sumar triunfos. Una tarde, Julián sintió el viejo impulso de huir ante la presión. Su jefe le ofreció un ascenso, pero implicaba muchas más horas y viajes a otra ciudad. Dudó, pensó en aceptar, pero al mirar a Sofía dormida y a Lucía leyendo en el sofá, supo que nada valdría tanto como la estabilidad frágil que habían construido. Habló abiertamente con Lucía, le contó su miedo de estancarse. Ella le recordó el valor de elegir a conciencia. Decidió rechazar el ascenso, convencido de que había cosas que ya no podía abandonar. Fue la primera vez que Julián no solo eligió quedarse, sino que deseó hacerlo. El tiempo no dejó de avanzar, y un día Lucía recibió la visita de una ex compañera de San Andrés, que emigró buscando oportunidades, y ahora tenía una pequeña tienda en la ciudad. Le propuso a Lucía colaborar juntas, creando una línea de ropa sencilla y cómoda para mujeres trabajadoras. Lucía sintió terror ante la posibilidad de fracasar en grande, pero Julián y Sofía la animaron. Tras varias semanas preparando diseños, la primera tanda de prendas salió hacia la tienda y en menos de un mes, varias piezas ya se habían vendido. Lucía empezó a verse a sí misma no como sobreviviente, sino como una mujer capaz de construir un camino distinto, uno propio y compartido. El cumpleaños de Sofía llegó entre risas y preparativos. Por primera vez celebraron con amigos de la escuela y del barrio, todos apretados en el pequeño departamento. Lucía horneó un pastel torpe pero delicioso, Julián colgó globos, y al final, Sofía pidió un deseo antes de apagar las velas. Que siempre estemos juntos, pase lo que pase. Nadie contestó en voz alta, pero en los ojos de Julián y Lucía se leía el compromiso silencioso de seguir intentando, un día a la vez, hacer de ese deseo una realidad. Los días de sol se fueron mezclando con lluvias de verano. Una tarde, en medio de una tormenta, se fue la luz en el edificio. Los tres se sentaron en el suelo, rodeados de velas y linternas, y Sofía propuso contar historias de miedo. Las risas se mezclaron con la lluvia, y en ese encierro improvisado, Julián y Lucía sintieron, tal vez por primera vez, que la vida les había dado un hogar donde cada susto podía encontrar refugio en el abrazo de los demás. Cuando volvió la luz, nadie quiso dejar el círculo de almohadas y simplemente siguieron juntos bajo el titilar suave de la noche recuperada. En la calma después de la tormenta, Lucía entendió que la familia no se medía en la cantidad de certezas, sino en la voluntad de permanecer a pesar de las dudas. Los errores, las reconciliaciones, los sueños nuevos y los temores viejos eran parte del tejido que sostenía su vida. Algunos días costaba más, otros menos, pero siempre, siempre, el milagro era seguir eligiéndose. Con el paso del tiempo,
entendieron que la felicidad era, ante todo, una práctica diaria de paciencia, ternura y el valor de decirse la verdad. Y así, mientras la ciudad cambiaba a su alrededor, en su pequeño hogar la familia seguía creciendo, confiando, descubriendo que el verdadero milagro está en no dejar de intentarlo. El primer calor de verano llegó a Monterrey y todo parecía expandirse. La luz en las ventanas, el bullicio de la calle, el rumor de que la vida para los Valverde se había vuelto por fin una rutina de alegría sencilla. Un sábado por la mañana, Sofía despertó antes que nadie y llenó la casa con el sonido de su canción favorita, mientras preparaba un desayuno improvisado. Lucía apareció descalza, despeinada, pero sonriendo, preguntando si había visto sus tijeras de costura. Julián, todavía medio dormido, anunció que ese día sería especial. Había comprado entradas para un festival cultural en el parque, algo que jamás habría imaginado hacer hace tan solo un año. Pasaron la mañana eligiendo en familia ropa cómoda, haciendo sándwiches y peleando porque cada uno quería llevar su propio libro para leer bajo la sombra de los árboles. En el festival, Sofía corrió entre puestos, pintó su cara de mariposa y se subió al escenario improvisado para recitar una de las poesías que había aprendido en la escuela. Lucía escuchó a una mujer hablar sobre cooperativas de trabajo y, al volver a casa, anotó una idea tímida en su cuaderno azul. Esa noche, viendo una película juntos y comiendo palomitas, Julián pensó en lo lejos que habían llegado. Lucía, adormecida en su hombro, escuchaba el rumor suave de la casa viva y nueva. En medio del entusiasmo de los días largos y calurosos, Julián se percató de algo inquietante. Sofía, aunque reía y jugaba como cualquier niña, tenía una rutina de toser en las mañanas y se cansaba al correr por el parque. Alarmado, insistió en llevarla al médico, pero Lucía evitó al principio pensando que tal vez era solo alergia estacional. Sin embargo, tras una noche complicada en la que Sofía tuvo fiebre, la preocupación fue compartida. En la sala de espera del pediatra, Julián apretaba la mano de Sofía mientras Lucía trataba de disimular el miedo leyendo revistas antiguas. El diagnóstico resultó ser solamente bronquitis, nada grave, pero el susto los unió de manera silenciosa. Julián faltó al trabajo durante 3 días para quedarse en casa, atender a Sofía, preparar sopas y dibujar con ella mientras mejoraba. Lucía, agradecida aunque reservada, vio en Julián la constancia y el cariño que antes dudaba que él pudiera sostener. Esa experiencia los hizo reconsiderar prioridades y hablar por primera vez sobre el futuro de la familia más allá del día a día. La salud, los seguros, el deseo de cuidar siempre del otro, pase lo que pase. Un viernes, mientras Lucía cosía un vestido en el taller y Marta atendía a una clienta, Sofía se acercó a Julián y le preguntó de manera inesperada si él y mamá siempre iban a estar juntos. Julián miró a la niña y, con la sinceridad brutal de los padres que han aprendido de él, error, contestó que aunque nadie puede prometer para siempre, sí podía asegurarle su amor y su deseo de protegerlas. Lucía, al escuchar esa conversación desde la cocina, sintió cómo la cicatriz de sus miedos se volvía más flexible, menos tirante. Esa noche, después de acostar a Sofía, Julián y Lucía conversaron largo rato sobre la importancia de la honestidad, de no disfrazar los problemas y de enseñarle a Sofía que la familia, más que un lazo de sangre, es una construcción diaria. Por primera vez, hablaron del matrimonio no como meta, sino como posibilidad futura, sin presiones ni ideales mundanos. Decidieron que, por ahora, construirían el presente un día a la vez, sin miedo de hablar de lo difícil, sin dejar de celebrar lo sencillo. Pasaba el verano cuando la casa empezó a llenarse de plantas. Lucía, entusiasmada con algo nuevo, llevó a Sofía a un vivero y juntas eligieron macetas, semillas y suculentas.
Julián se unió al juego, aunque confesó que jamás había logrado mantener con vida ni un cactus. Cada miembro de la familia eligió una planta propia, dándole nombre y comprometiéndose a regarla. Pronto, las ventanas se llenaron de verdes distintos y la sala olía a tierra húmeda. Un día, Julián descubrió que Sofía hablaba con sus fresas en miniatura, contándoles secretitos. Lucía vio en ese pequeño huerto un símbolo de la vida en común: paciencia, constancia y alegría por los cambios que, aunque lentos, se volvían visibles. Cuando brotó la primera flor, celebraron con fotos y un desayuno especial. Ese día, Lucía pensó que las raíces se extienden más allá de la tierra. A veces se plantan en un corazón dispuesto a quedarse. Hacia finales de agosto, el taller de Lucía fue invitado a participar en una exposición local de arte y oficios. La oportunidad la emocionó y aterrorizó a partes iguales. Nunca se había mostrado en público con sus creaciones. Con ayuda de Marta, Julián y un grupo de mujeres del barrio, prepararon una pequeña colección de prendas y accesorios. Sofía diseñó los letreros y Julián construyó un maniquí improvisado con cartón y tela. La jornada de la exposición estuvo marcada por los nervios de Lucía, que sudaba en las manos y tartamudeaba al explicar el concepto de su trabajo. Pero al ver cómo otras mujeres se interesaban, preguntaban y compraban algunos productos, el orgullo fue mucho más grande que el miedo. Cuando el evento terminó, Lucía recibió la invitación para dar un taller corto en una biblioteca comunitaria. Al regresar a casa, sentados en la mesa, compartieron una pizza y rieron hasta el cansancio. Por primera vez, Julián vio en Lucía ese brillo de quien cree en su propio valor. La llegada de septiembre trajo consigo preguntas. Sofía, inquieta por el regreso a clases, confesó que algunos niños se burlaban de ella por sus raros horarios y por no tener familia como las demás. Lucía sintió una punzada vieja en el pecho, pero en vez de esconder la realidad, invitó a Sofía a hablar abiertamente de lo que sentía. Esa semana, Julián preparó una charla sobre la diversidad familiar en la escuela y con mucho nerviosismo participó con otros padres. Lucía se sintió expuesta, pero valoró la valentía de Julián y la respuesta positiva de varias familias. Decidieron juntos que para Sofía los límites sobre lo que significaba familia serían siempre ampliables, moldeables y libres de prejuicio. Con esos días difíciles, todos aprendieron que la fortaleza también es reconocer la diferencia, y que nada protege más que saberse querido tal como uno es. En octubre llegó la oportunidad de un viaje corto a San Andrés. Lucía tenía que resolver algunos papeles y aunque los recuerdos eran pesados, decidió enfrentar el pasado. Organizaron el viaje como una pequeña aventura. Sofía estaba emocionada de ver el mar. Julián dudaba, pero sabía que era importante cerrar ciclos. Al llegar, los lugares parecían más pequeños y menos amenazantes de lo que recordaban. Lucía visitó a la señora que alguna vez la ayudó con Sofía. La emoción de reencontrarse trajo lágrimas y alivios. Durante la estancia, visitaron el parque donde Lucía y Julián paseaban en su primer año juntos. Hablaron sobre los errores con una franqueza nueva, sin reproches. Lucía agradeció el coraje de regresar. Julián aceptó el miedo de enfrentarse a su yo antiguo. Regresaron a Monterrey más livianos, conscientes de que mirar atrás no debía convertirse en condena, sino en impulso para el futuro. El otoño avanzó, y con las lluvias llegaron algunos problemas de filtración en el departamento. Durante varias noches durmieron juntos en la sala para evitar el goteo del techo en las habitaciones. Convertir la incomodidad en aventura fue un reto, pero Sofía propuso un campamento con linternas y gorros de fiesta. Las risas compartidas ayudaron a Lucía y Julián a no perder la paciencia ante las pequeñas calamidades.
Al solucionar los arreglos, se sintieron capaces de superar inconvenientes juntos. Esa experiencia les mostró una vez más que la estabilidad no significa ausencia de problemas, sino saber encararlos sin la tentación de huir o culparse. Diciembre trajo la primera Navidad en el departamento. Lucía nunca había decorado mucho, pero Sofía pidió un árbol, y juntos, como familia, salieron a buscar uno pequeño. Julián se emocionó colgando luces en las ventanas. Marta y otras amigas del taller se sumaron a la celebración, trayendo recetas y adornos de casa. Hicieron intercambios de regalos, cantaron villancicos y, por la noche, leyeron cartas que cada uno había escrito con deseos para el próximo año. Lucía lloró al leer la suya. Pidió valentía para seguir creciendo y la humildad para aceptar ayuda sin miedo. Julián rogó por salud y por más momentos de autenticidad. Sofía pidió que todos fueran felices, incluso los que ya no estaban cerca. Esa noche, bajo la luz cálida de las velas, los tres se abrazaron con una comprensión nueva. Ya no eran solo un grupo intentando convivir, sino un hogar en pleno, derecho, imperfecto y precioso. Tras las fiestas en enero, Lucía recibió un correo inesperado. Una asociación local quería comprarle lotes de ropa para repartirlos entre mujeres en proceso de reinserción laboral. La idea la llenó de orgullo, pero, sobre todo, la empujó a crecer. Decidió, ayudada por Julián y Marta, buscar un local pequeño cerca del mercado. Fue una decisión difícil y hubo muchas dudas, pero la familia apoyó cada paso. Entre cajas y mudanza, Sofía pintó murales en las paredes del nuevo taller. El primer mes fue arduo, más trabajo, menos tiempo libre, pero también la satisfacción de un sueño colectivo. Celebraron el primer salario de Marta como socia y Lucía, al final de la jornada, les recitó la frase que ahora colgaba en la entrada. Aquí no solo se arreglan prendas, aquí se cosen esperanzas. Un día, mientras caminaban juntos al atardecer, Sofía les preguntó si algún día podrían sumar a la familia un perrito. Julián y Lucía se miraron divertidos y prometieron pensarlo. El deseo de Sofía se contagió y pronto todos buscaban anuncios de adopción. Llegó Leo, un cachorro travieso y desordenado que convirtió la vida en casa en una nueva serie de retos. Lamía los cojines bordados por Lucía, perseguía a Sofía y hasta hizo que Julián aprendiera a limpiar más allá de lo que creía posible. Leo se volvió el catalizador que trajo más risas, más salidas al parque y fotos de familia llenas de movimiento. Ese año, al mirar el calendario escolar de Sofía, Julián pensó que la vida es exactamente eso, un tablero donde siempre se puede añadir una pieza, una apuesta más al juego de rearmar y salvar lo que de veras importa. La primavera se asomaba tímida, mientras el taller se llenaba de nuevos encargos. Marta y Lucía trabajaban codo a codo, convirtiendo telas en piezas únicas que rápidamente encontraban un hogar. Sofía, después de la escuela, llegaba al taller y ayudaba con tareas simples. Su destreza con los colores floreció en una serie de bocetos y sueños que compartía en voz baja con Julián durante las cenas. Lucía, viéndola, sintió el mismo orgullo que ante las plantas en el departamento, al notar cómo cada miembro de su familia encontraba su lugar y florecía en su propia estación. Un día, al revisar la correspondencia, Julián encontró una carta inusual, una invitación para exponer la historia de su familia en un encuentro de paternidad consciente. Al principio dudó, pero Lucía, con su intuición recién descubierta para reconocer oportunidades, disfrazadas de miedo, lo animó a participar. La idea de compartir en ese espacio resonó con Julián y lo alejó del temor antiguo de no ser suficiente. Sofía, emocionada, quiso saberlo todo sobre el evento y con su creatividad al vuelo, insistió en ayudar con las diapositivas. Cuando el día llegó, Julián se paró frente a desconocidos, pero al mirar a Lucía y Sofía en primera fila,
la incomodidad se disipó. Narró sus altos y bajos con una honestidad que resonó en el público y al terminar recibió abrazos emocionados de otros padres que buscaban esperanzas similares. Las semanas continuaron su curso con sus dulces monotonías y desafíos inesperados. Una enfermedad de corta duración llevó a Marta a quedarse en casa algunos días, lo que obligó a Lucía a lidiar sola con el taller. Julián se organizó para pasar más tiempo con Sofía, llevándola de picnic improvisado en su hora de almuerzo, anotando mentalmente que esos pequeños momentos eran los que construían la estructura fuerte de su relación. Lucía, por su parte, no dejó que la presión la venciera y por primera vez se sintió dueña de su propia independencia, un base sincera y capaz de construir mucho más. Un sábado por la tarde Sofía propuso una idea, un mural comunitario donde cada vecino pudiera aportar con su talento. Entusiasmados, Julián y Lucía decidieron apoyarla y poco a poco el proyecto tomó vida. Con los días, un muro gris del vecindario se llenó de colores e historias compartidas. Incluso los mayores, al principio escépticos, contribuyeron con pasajes de memoria, anécdotas y tintes de esperanza. La comunidad creció en complicidad y al final la modesta obra se volvió no solo un punto de encuentro, sino un reflejo tangible de unidad y colaboración. Al acercarse el verano recibieron noticias imprevistas, la oferta de Julián de un nuevo puesto que no implicaba mudanzas ni cambios muy radicales. La oferta era tentadora, pero implicaría más horas de trabajo. Se tomaron la decisión con calma, recordando lo aprendido de decidir en familia y con ojos puestos en lo que realmente les importaba. Con el consejo de Lucía y en conversaciones nocturnas con Sofía, Julián entendió que no solo la paga definía su elección, sino el espacio que pudiera seguir ofreciendo para la risa de su hija y los sueños de su pareja. El verano también trajo la graduación de preescolar de Sofía. Lucía y Julián asistieron a la ceremonia, emocionados de ver a su hija tomar con solemnidad el pequeño diploma. Julián recordó cada dibujo hecho juntos, cada cuento inventado antes de dormir, y sintió que era otro paso sólido en el camino de su pequeña, de quien aprendió tanto en tan corto tiempo. Lucía, al ver a Sofía entre sus amigos, supo que el reto de criarla con amor y honestidad había valido cada esfuerzo, cada lágrima y replanteamiento. Mientras el taller de Lucía seguía prosperando y expandiéndose, la noticia de un documental sobre las familias que comenzaron de nuevo llegó a sus oídos. Sofía, con su infinita curiosidad, enseguida proclamó su interés en participar. Julián y Lucía lo discutieron con cuidado, sopesando pros y contras, pero decidieron que mostrar cómo habían aceptado y construido su realidad podría inspirar a alguien más. Así que abrieron las puertas de su hogar y sus corazones, recordando aquellos tiempos en San Andrés y lo lejos que habían llegado juntos. El rodaje respetuoso capturó sus risas, las tensiones desapercibidas y las reconciliaciones que daban luz a sus días. Algunos meses después, propusieron un festival de mascarillas en el vecindario, continuando con la tradición de reunir a la comunidad. La creatividad floreció en cada rincón, y los niños, con total entusiasmo, aportaron con una energía desbordante. El festival fue un éxito, y al verlo durante el ocaso, Lucía observó cómo los lazos sociales e individuales se manifestaban con fuerza. La convivencia entre risas y comida casera resultó ser fundamental para fortalecer su sentido de pertenencia con él. Lugar que ahora también llamaban hogar. El tiempo pasó, y con ello el primer cumpleaños de Leo, el cachorro que había traído más vida al hogar. Decidieron celebrarlo al aire libre, con la complicidad de vecinos que también traían a sus mascotas, formando un encuentro cariñoso que terminó con juegos y charlas bajo la sombra fresca del parque. Durante ese fin de semana, Julián, al observar a su familia repleta de satisfacciones simples,
supo que eran esas pequeñas recopilaciones lo que constituían el verdadero sentido de su vida. Hacia finales de otoño apareció un nuevo reto, una carta del banco sobre posibles dificultades. El miedo inicial volvió, pero esta vez, con la fortaleza de una familia unida, decidieron enfrentarlo juntos. Con Lucía haciendo un esquema claro de las deudas, Marta ayudando en el taller más que nunca, y Julián ajustando su presupuesto, lograron salir adelante, demostrando que el pánico de la incertidumbre se vuelve superable al trabajado en conjunto. Finalmente, el año llegó a su fin y al enfocarse en la nueva etapa que comenzaba, decidieron darse un regalo mutuo en forma de un mural familiar en el departamento, dibujos y bosquejos de momentos esenciales. La primera reunión, el nacimiento de Leo, la primera prenda diseñada de Lucía. Con cada tramo recuperaron no solo memorias, sino la máxima reafirmación de que podrían seguir adelante sin importar las circunstancias. Y así, al pie de la entrada, en una madera sencilla, grabaron juntos sus iniciales. Símbolo inmortalizado de un comienzo lleno de nuevas promesas y retos, con la certeza de que nada había sido simplemente por azar, sino por elección consciente y compartida.